Bueno, supongo que a esta hora capaz que tienen más ganas de comer que de escucharme, pero en principio un gusto participar nuevamente de estas jornadas, agradecerle a los invitadores, a los organizadores la oportunidad de intercambiar y compartir conceptos con ustedes, en particular reconocer lo que implica asumir el compromiso de discutir un camino hacia agricultura sustentable. En principio porque cuando dice un camino a, está implícito de que no es, sino que el objetivo es ir a. Y en segundo lugar, porque cuando se dice un camino para ir a algún lugar, por lo menos en el Uruguay siempre hay muchos caminos para ir a cualquier lugar. Y uno siempre hace un balance entre cuánto más lejos y más lindo es el camino con relación a cuánto más corto y más feo es el camino para llegar a un mismo lugar. Y en esa trayectoria siempre hay varias bocacalles. Y el punto es no errarle a alguna de ellas. Y bueno, la idea de conversar hoy acá sobre este tema tiene que ver con eso, con los caminos para ir hacia determinado lugar, con los caminos que nosotros vemos que se están recorriendo y con el riesgo de errarle. Cuando me puse a organizar las ideas y las transparencias para armar esta charla, encontré un archivo que decía Erro 2008. Y lo abrí el archivo y dije, estoy en problemas, tengo poca cosa nueva para decir. Y por eso le cambié el título al archivo Erro 2008. Le cambié un poco el orden a las transparencias, armé algunas cosas distintas, pero vamos a estar alrededor de los mismos conceptos, las mismas ideas que en el 2008. Así que un poco esa es la base de por qué vamos a hablar de los costos ocultos y capaz que después miramos muchas transparencias que ya hemos visto. La idea de la charla es primero hacer una mirada a los problemas de un sistema agrícola que hoy ocupa 1 millón de hectáreas. Entonces, en principio no vamos a estar mirando el campo de nadie, ni el sistema de producción que nadie en particular está organizando, sino una mirada a 1 millón de hectáreas que están hoy en la agricultura y que en principio para alguien que ha trabajado en la agricultura y que la mayoría de ustedes saben que me gusta mucho, es una muy buena noticia. O sea que no está en cuestión el 1 millón de hectáreas y seguramente va a haber más de eso. El tema es andar por el camino correcto. Vamos a definir los costos ocultos, o sea, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de costos ocultos? Vamos a intentar cuantificarlos, vamos a analizar algunos ejemplos, de esos ejemplos vamos a tomar algunos que son de experimento y otros que son de sistemas reales, y discutir sobre posibles manejos para mitigar algunos de los problemas que obviamente estamos adelantando de que van a existir, y hacer algunos comentarios generales después sobre el punto central de la presentación. Entonces, como la jornada ya estaba, o muchas de las cosas las tomé de la jornada de Erro 2008, voy a poner la última transparencia, la última de la jornada 2008, que básicamente intentado dar una respuesta a si es posible implementar esquemas agrícolas puros en Uruguay. Esa fue las últimas transparencias de esa charla. Y la respuesta fue no, en un monocultivo, ya lo dijo Carmona, por los hongos, por la erosión, por las enfermedades, por las malezas, por las plagas, por todo, en un esquema de monocultivo, y no importa de qué sea, hay altísima probabilidad de que esta respuesta sea negativa. Pero también podía ser sí, pero difícil para las condiciones de Uruguay. ¿Por qué difícil? Porque la última de las últimas, digamos, la que venía después, decía que para dar oportunidad a dar una respuesta positiva, o sea, darle oportunidad a decir que sí, primero, ese sí es sí positivo si hay un efectivo control de la erosión. Es sí si se logran altas producciones anuales del sistema agrícola que estamos implementando. Tiene chance de ser sí cuando hay altas cantidades de rastrojo y esos rastrojos están anclados en la superficie, esto tiene que ver con el control de la erosión. Puede ser sí
Si se reduce el tiempo en barbecho y durante el tiempo de barbecho el suelo está cubierto, entonces la chance de dar respuesta positiva aumenta. Es sí si hay rotación de cultivos, lo que implica no sembrar solo la única opción que a priori es la mejor económica. O sea, si hoy hacemos la cuenta y soja es la única opción y todos vamos a hacer ese cultivo, las chances del sí se reducen. Por lo tanto, ese cúmulo de condiciones son las que nosotros vamos a poner en la balanza para decir no o sí. Y esas fueron las últimas ideas o conceptos que manejamos en el 2008. Entonces resulta que ahora vamos a hablar de los costos ocultos. ¿Y por qué vamos a hablar de los costos ocultos? Porque son aquellos que están implícitos en los sistemas agrícolas, que normalmente no los consideramos en la evaluación del resultado a corto plazo. O sea, cuando evaluamos el resultado de si nos fue bien o nos fue mal el día después de la cosecha, hacemos la cuenta de cuánto fertilizante gastamos, cuánta renta pagamos por el campo, cuánta semilla, en fin, cuánto nos dio el precio y ahí se terminó. Y algunos costos los dejamos ahí porque están implícitos y no los evaluamos, pero en muchos casos se explican el resultado. Explican el resultado de que el rendimiento haya sido bueno o malo, pero no tienen una forma contable de incorporarse en el corto plazo a la cuenta. Entonces, por eso decimos que están ocultos. En una explotación agropecuaria, los costos ocultos equivalen al gasto de mantenimiento o a la amortización de lo que es una fábrica de producir grano. En la apertura, Erro dijo que vamos a tener que producir un 30% más de alimentos. Y alguien en una jornada, que creo que también fue del 2008, dijo que, bueno, en definitiva estamos en el momento y en el lugar adecuado, porque primero tenemos suelo para producir alimentos y la gente y el mundo va a requerir alimentos. Bueno, entonces, en definitiva, hoy podemos decir el Uruguay es una muy buena fábrica de producir granos y para toda fábrica tiene costos de amortización y tiene costos de mantenimiento y esos son los costos que nosotros estamos diciendo que hoy están ocultos en la mayor parte de las cuentas. Y en esta fábrica de producir grano, la máquina más importante del sistema es el suelo. Y su costo de mantenimiento generalmente es el que está subvaluado. ¿Y por qué decimos que la más importante? Bueno, porque una fábrica de producir granos, en definitiva, utiliza energía del sol, la fuente química más importante para producir grano es el anhidrido carbónico, ninguna de las dos nos están cobrando por ahora y hay bastante de eso, así que no hay demasiado problema. Y la mayor parte del resto de los insumos necesarios para producir grano, el agua y una proporción muy importante de los nutrientes en los esquemas de producción agrícolas de Uruguay vienen desde el suelo. Entonces, el suelo es la máquina central de esta fábrica y tenemos que armar estrategias que permitan que esa maquinaria pueda seguir funcionando relativamente bien y no considerarlo en la toma de decisiones de corto plazo lleva a que cuando cerramos la cuenta es más positiva de lo que parece y por eso lo llamamos ocultos los costos. Y bueno, en general cuando a alguien se le acaba un tractor, va y compra otro. Pero en esta fábrica no se puede comprar una máquina nueva. Uno se puede cambiar de campo. Cuando se cambia de campo se cambió de lugar, se cambió de fábrica. Pero no compra una máquina nueva para el mismo campo. Y por eso es importante considerar que la máquina más importante es casi irreemplazable. O sea que nuestro objetivo tiene que ser mantenerla funcionando de tal manera de que nos permita mantener el esquema de producción en el largo plazo y no evaluarlo solamente al final de cada ciclo. ¿Qué ha pasado entonces con el crecimiento agrícola reciente? Ese que pasó de 300 y poco mil hectáreas a 1 millón de hectáreas en relativamente poco tiempo. Y como el tema básicamente está relacionado al recurso suelo, bueno, veamos un poco qué ha pasado con el manejo del suelo y con el manejo del agua en estos esquemas. La maquinaria esa que produce, que es la máquina principal para producir alimentos, se gasta con el tiempo y una de las principales formas de gastarse es cuando se erosiona. Y pocas veces se valora exactamente cuánto cuesta o cuánto vale un suelo que se erosiona o cuánto se pierde de rendimiento cuando se erosiona un suelo. Entonces acá vemos
una relación entre suelo perdido por erosión en centímetros y el rendimiento relativo en dos situaciones, sin fertilización y con fertilización. Si miramos acá, cuando el suelo está cero, o sea, intacto, el rendimiento está en 100, el fertilizador puede rendir un poquito más. En la medida que empezamos a perder el suelo con erosión, el rendimiento máximo se empieza a caer. Y prácticamente en este trabajo, cuando se pierden más de 2 centímetros de suelo por erosión, ya el fertilizante no resuelve el problema. O sea, esa máquina ya se gastó y el repuesto nuevo ya no es igual. O sea que es por esto que todos los esquemas de producción en todo el mundo, pero particularmente en Uruguay, donde la incidencia de la erosión y la importancia relativa de la erosión es determinante del resultado final acumulado en el tiempo en cualquier sistema de producción, nuestro objetivo central es controlar este proceso. Este proceso es el centro del deterioro o no de un esquema de producción. Y todo nuestro esquema de producción tiene que tener como foco no deteriorar el suelo y no perder el suelo por este mecanismo de salida o de pérdida de nuestro potencial productivo. Bueno, todos sabemos que el proceso de erosión empieza acá. Marcelo recién hizo referencia al efecto de dejar que el rastrojo se descomponga totalmente para matar de hambre el hongo. Bueno, no nos quedemos en esta situación. El hongo se murió de hambre, pero se tiene que morir de hambre porque desapareció el rastrojo que le da alimento al hongo. Pero en el sistema de producción tiene que seguir habiendo rastrojo. Y si nuestro objetivo es que no haya rastrojo de soja para que no haya hongos de la soja sobreviviendo en el rastrojo, tiene que haber otro rastrojo generando la cobertura. Y por eso es necesario rotar cultivos. Básicamente por eso. Acá tiene que haber algo cubriendo el suelo. Porque cuando esto está así, todos sabemos que cuando pega la lluvia arriba de ese suelo, ahí empezó el proceso de erosión. Y en suelos con pendiente, esto se llama escurrimiento superficial, agua sucia que termina en la carriada. La base del sistema entonces es diseñar rotaciones que generen cobertura de suelo todo el año. En los sistemas naturales, si esto lo miráramos antes de que viniera Hernandarias, el suelo estaba 100% cubierto. Y nosotros intervinimos en este sistema de producción y hoy tenemos que tratar de copiar la naturaleza, 100% del suelo cubierto, siempre cubierto, y si está vivo mejor, pero si no está vivo, cubierto por rastrojo. Y para que un rastrojo no se transforme en un problema hay que rotar cultivos, esa es la base de la cosa. Y como los rastrojos no se compran en lo de Erro, no vende todavía rastrojo para desparramar en la hectárea, la secuencia de cultivo es la que va a definir si nosotros tenemos el suelo cubierto o no cubierto. A esto le llamamos diversificación de un sistema de producción, diversificación planificada, porque acá hay una cobertura de rastrojo, acá hay una cobertura de un cultivo, acá hay otro cultivo y acá hay una rotación larga con eucalipto. Bueno, la rotación es la que define efectivamente cuánto suelo y cuánta fertilidad se pierde, y esa rotación sí genera el rastrojo necesario. Esta gráfica ya la deben haber visto muchas veces. Esta es la pérdida de suelo en verde y de materia orgánica asociada al suelo que se va por erosión en el color rojizo para situaciones de laboreo convencional donde los cultivos rotaban con pasturas, sistema dominante en el Uruguay hasta no hace mucho tiempo, lo tomamos como referencia, y todas estas opciones son de siembra directa. Estas dos primeras que dicen -R son